buenas tardes, días, noches, madrugadas tal vez. Sean muy bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Paralelo 38. Desde que empezó este programa que habla del mundo en general, todo el mundo me está pidiendo: ¿y cuándo van a hablar sobre China? Bueno, un país de casi 1.500 millones de habitantes. Así que prepárense para un programa espectacular. China, obviamente, ¿y con quién? Bueno, creo que no podríamos haber traído a alguien más capacitado. Francisco Tayana, el autor de este libro enorme que tiene, 550 páginas, Relaciones históricas de China y Argentina, editado por la Universidad Nacional de Quilmes desde 1945 hasta 2022. Ayer, todo lo que pasó en la historia de las relaciones entre China y Argentina y particularmente en cada país. Francisco es historiador, es sinólogo, además, que así es como se le dice a las personas que se enfocan particularmente en estudiar y en aprender China, y vivió mucho tiempo, 2 años en Beijing, además de ser el director de, repetime, de la Cátedra de Historia de China Contemporánea. De la especialización en estudios de China Contemporánea de la Universidad Nacional de Lanús. Bueno, y encima de todo, ahora es actor porque tiene un stand-up en el que habla de historia, un proyecto realmente muy interesante, y me imagino que China está muy metido en esta performance. Sin dudas. Bueno, arranquemos. Te voy a hacer la pregunta del millón. Me acuerdo la famosa pregunta de Lenin, ¿qué hacer? Bueno, en mi caso es un poquito diferente. ¿Qué es China? ¿Qué es China? Bueno, China es una organización humana que ha existido de una manera u otra a lo largo de 36 siglos de historia registrada. O sea, 3.600 años. Sí, la historia china, digamos, la escritura en China, porque bueno, no hay no hay historia sin escritura, empieza en alrededor del siglo XVI a.C. Bien. Plena edad de bronce, cuando en otras partes del mundo teníamos los sumerios, los babilonios, los asirios, el antiguo Egipto, la Creta minoica, un mundo realmente muy antiguo, las primeras civilizaciones en la India. Entonces realmente va muy atrás y tiene algunas características particulares. La primera que me gustaría señalar es que China es en sí mismo una civilización. Si bien hay muchas definiciones de civilización que podríamos utilizar, ya que tomo la palabra voy a usar la mía personal. Bien. Yo defino una civilización como una organización humana al cual, si se le remueve toda influencia extranjera, sigue siendo reconocible en sus propios términos. Bien. Un poco como si pensamos una cultura como un Shenga, y si le logramos sacar todos los ladrillos de influencia extranjera y la estructura queda en pie, eso es lo que yo particularmente llamo una civilización. Bien. Y China, al igual que por ejemplo la India, son civilizaciones. Si a China le sacas toda la influencia extranjera que ha tenido en 3000, sigue siendo China. Hablan chino, su sistema de escritura, su sistema de pensamiento, su cosmovisión, su organización política, sigue siendo profundamente China. China además tiene otra característica que es muy importante para entender su historia, que es que si bien China arranca en el 1600 a.C., China como imperio es fundado y unificado en el 221 a.C., bajo el emperador Chen Shi Huang. Hace 2.200 años. Hace 2.200 años, el primer emperador de China. ¿Cómo se llama, perdón? Chen Shi Huang, que significa simplemente primer emperador de Chen, que era la casa dinástica. Ok. Dando así fundación a la dinastía Chen, de donde se especula que viene nuestro nombre de China. Ok, bien. Entonces China como imperio hace 2.200 años. ¿Qué significa China como imperio? Y significa muchas cosas, pero la que más me gustaría destacar es que desde ese momento hasta ya el mundo moderno, China y el imperio chino van a tener una característica muy importante, que es que en todo su universo conocido no va a haber otra sociedad, otro reino, otro imperio, otra confederación tribal que se le pueda comparar en términos de extensión territorial, peso demográfico, riqueza económica o poderío militar.
lo cual la pone en una trayectoria muy distinta a otros grandes imperios. En general, cuando pensamos en otras partes del mundo, los pensamos dentro de un cierto ecosistema de grandes potencias, los babilonios y los asirios, al lado de los egipcios, los griegos y los romanos y los persas, los imperios europeos modernos, siempre con un cierto equilibrio de fuerzas, siempre en un cierto... Siempre mirando al otro también. Siempre mirando al otro, teniendo algún rival que pudiese significar una amenaza existencial. Eso se encuentra totalmente ausente en los primeros milenios de la historia china. No había nada en su mundo conocido que se pudiese comparar a ello, y eso tuvo unas implicancias muy importantes para su desarrollo como civilización, porque no solo es China una civilización en sí misma, sino que durante la gran mayoría de su historia se pensó a sí misma como la civilización, donde la cultura china era sinónimo de la cultura, donde el parámetro por el cual se medía, digamos, el nivel de civilización de un individuo era cuánto acceso tenía a la civilización china, particularmente su acceso al idioma chino escrito. De hecho, si no me equivoco, China, en chino, mandarín, se pronuncia centro, ¿no? Como somos el centro del mundo. Sí, el Zhongguo, el país del medio o el reino central, digamos. Y en la teología política que desarrolla el imperio, el emperador, el Huangdi, era considerado el hijo del cielo, la divinidad suprema, que le daba al emperador de China la potestad de gobernar el mundo. Es decir, China y una periferia bárbara que tendría mayor o menor grado de influencia cultural. Esa era la visión sinocéntrica que desarrolló China a lo largo de sus primeros milenios. Amo sus primeros milenios. Argentina es un país independiente hace 200 años y en China hablamos de sus primeros milenios. Mira, si fuera por mí, haríamos una charla de 20 horas hablando de las dinastías chinas. Sí. Eso no va a poder ser, lamentablemente, porque además creo que lo más jugoso va a ser cuando lleguemos ya a hablar de Mao, de la China actual, de lo que se viene para el futuro, de Xi Jinping. Son comunistas, son capitalistas, pero para llegar a eso me gustaría, en forma breve, y sé que es casi un imposible, lo que te estoy pidiendo, si podemos desarrollar rápidamente lo que sucede durante las dinastías chinas. O sea, ¿cómo podríamos caracterizar, por ejemplo, a la China del año 0? Vos decís que en el año 200 a.C. se unifica como imperio, llega el primer emperador. Bueno, ¿qué pasa a lo largo de esos años? Bueno, el primer emperador, digamos, logra unificar y estandarizar mucho China. Los sistemas de pesos, medidas, un sistema de escritura, un código legal, un estilo arquitectónico, una manera de construir los caminos. Y si bien su dinastía no lo sobrevive mucho después de su muerte, es sucedido por otra dinastía, los Han, que van a estar 400 años, que van a consolidar realmente mucho del legado de esa primera dinastía Qin. Y ahí se consolida, digamos, China en tanto civilización y también en tanto Estado. También la civilización china tiene una particularidad, que es, China es una civilización donde el rol central del Estado prácticamente no tiene parangón con cualquier otra civilización. Si vemos el caso de la India y los brahmanes, o el Imperio Romano, o la Europa medieval entre los caballeros y la iglesia, son sistemas muy distintos. Acá esta es una civilización estatista y profundamente burocrática en su visión del mundo. O sea, en ningún lugar del mundo el Estado es como en China, podríamos decir, o al menos en sus inicios. Al menos en sus inicios no, pero sí hay un cierto universo, digamos, de lo que podemos llamar sociedades confucianas, de Confucio, el gran pensador chino, que construye el universo moral dentro del cual vive la gran parte de lo que podemos llamar el este de Asia. China, las Coreas, Japón, Vietnam, y que son sociedades profundamente confucianas. De hecho, Corea del Norte es una sociedad profundamente confuciana en muchos sentidos, pero bueno, eso lo podemos dejar para más adelante. Y ahí lo que vemos fundamentalmente es que China tiene ciclos dinásticos. Se consolida una dinastía, generalmente después de un periodo de inestabilidad interna, tiene su apogeo, duran 100, 200, 300 años.
colapsan, China se parte en 15 pedazos y al siglo, 2 siglos se vuelve a unificar y empieza un nuevo ciclo dinástico. Hasta ahí, digamos, China nunca había sufrido en su matriz cultural un golpe realmente muy devastador, a pesar de haber sufrido, por ejemplo, distintas conquistas de pueblos extranjeros, como el caso de los mongoles en el siglo XI, en el siglo XII y XIII, el caso de los manchús, una dinastía incluso, que conquistan China y terminan fundando una dinastía y son sinificados, digamos, se van volviendo chinos porque estos son pueblos nómades de la estepa que al ponerse a cargo de este gran aparato cultural y burocrático, la civilización china los termina absorbiendo. Y eso servía como justificativo psicológico, digamos, de las clases dirigentes chinas, aún para justificar desempeños adversos en el campo de lo práctico. Pero bueno, pero entraba dentro del marco general y su cosmovisión. Bueno, ¿por qué fuimos conquistados con los mongoles? Bueno, siempre hay excusas, ¿no? Bueno, los mongoles vienen de un lugar frío y duro y se volvieron feroces como los lobos y crueles como los tigres, y en cambio nosotros, que somos más civilizados, nos fuimos volviendo más blandos, o a lo mejor justo este emperador no era un buen emperador, o estaba rodeado por los eunucos del palacio y las cortesanas que le susurraban cosas en el oído y fue mal aconsejado, o simplemente llegó el tiempo de que la dinastía caiga, pues las dinastías surgen y caen como el paso de las estaciones, es parte del orden natural de las cosas, y bueno, acá un comandante, aunque sea extranjero, aunque sea un bárbaro en los términos de la época, nos haya conquistado, bueno, esto tenía que pasar, y en el fondo no es tan dramático, y la porque cultura china lo va a terminar lo va absorbiendo, lo vamos a civilizar, vamos a enseñarle a tomar té y escribir caligrafía, y su hijo va a ser un poco más chino, y su nieto va a ser un poco más chino, y ya entra, digamos, dentro de los ciclos, y es una dinastía más. Siempre con esa perspectiva de nosotros somos la cultura. Claro, la civilización en sí misma, la luz de la humanidad. Esto queda herido de muerte, sin embargo, a mediados del siglo XIX, cuando la China imperial tiene un encuentro traumático con la modernidad industrial. Bien. Su primer encuentro de este estilo es con la Guerra del Opio, que pelea y pierde contra el Imperio Británico, después en la Segunda Guerra del Opio, y ahí arranca lo que se llama el siglo de la humillación, el cual durante un siglo, casi ininterrumpidamente, China va a ser víctima de depredaciones de parte de potencias industriales. ¿Y cuál es el Francia, Inglaterra, Rusia, Alemania y más tarde Japón? ¿Y cuál es el problema de esto? En primer lugar, lo que representan estas derrotas van a ir destruyendo los cimientos de toda esta cosmovisión imperial china. En el sentido, nosotros somos los número uno, no existe nada como nosotros, de repente viene una islita de Europa, Inglaterra, y te gana. Y te gana. La gente se vuelve loca, digamos. Y el problema es por qué te gana. Y con el caso de los europeos, no existe este recurso de decir, bueno, porque son tan bárbaros y tan feroces y vienen de estos lugares tan duros y aguerridos que, bueno, se imponen en el campo de batalla. No, ganan porque tienen mejores cosas. Porque tienen mejores barcos, porque tienen mejores cañones, tienen mejores armas de fuego, empiezan a desarrollar el ferrocarril y ahí nomás vas a tener tendido eléctrico y telégrafo y todo lo que sabemos que sucede a continuación. Y esto es lo que destruye esa cosmovisión, porque ya no queda, digamos, el reservorio intelectual de pensar a la civilización china como tu fuente de inspiración y salvación, sino que rápidamente al contrario, ese legado civilizatorio chino es visto como el ancla alrededor del cuello que está hundiendo a este país. Nosotros somos unos retrasados porque ellos tienen tren, telégrafo y por eso nos ganaron, y lo que nosotros creíamos que servía un montón, de repente al final es un lastre. Y la gota que derrama el vaso es el caso de Japón. Japón, otra sociedad confuciana, inmensamente influenciada por China a lo largo de los milenios. Y Japón, que estaba en el 1800 y pico, una situación no muy distinta a la que estaba en el 1600, una sociedad feudal, samuráis, castillos. Campesinos. En una generación tienen la restauración Meiji, que es
un proceso político interno complejo en Japón, pero el titular es que en una generación logran adoptar de manera competitiva la modernidad industrial. Y a partir de ahí crean un ejército moderno, y una armada moderna, y una economía moderna, y muy de acuerdo a, digamos, los dictámenes de la época, empiezan a construir un imperio colonial moderno. Primero en Corea, en Taiwán, y después van a querer expandir al resto de la China continental. Incluso le ganan a Rusia en un momento. Le ganan a Rusia en 1905, pero antes de eso, en 1895, derrotan a China en el campo de batalla. Y los chinos dicen, ¿cómo puede ser que nosotros perdemos con un país muy parecido, pero que es una islita? Y a una sociedad que siempre habían visto con una condescendencia enorme. Entiendo. Y esto finalmente lleva al colapso del sistema imperial en 1911. Un sistema que además, hay que mencionarlo, ese sistema era profundamente universalista. O sea, en esta época lo que se llama la concepción de qué califica como un chino es lo que muchos historiadores han llamado un culturalismo. Es decir, si vos sos parte del universo cultural chino, vos fundamentalmente sos chino. Y esto se desintegra y es reemplazado por el primer movimiento político moderno en la historia de China, que es el nacionalismo chino. Y los nacionalistas chinos son pensadores, políticos, militares que buscan justamente abrazar la modernidad industrial como un paso necesario para justamente salvar al país. Y también cuando ellos observan las potencias del mundo, notan que a la modernidad industrial, que es un sistema científico, económico y de producción, también en general viene acompañado de un sistema político particular, que es el Estado-Nación. Bien. Que es una de esas cosas que a nosotros nos cuesta cuestionar, porque lo damos muy por sentado, porque nosotros vivimos dentro de un Estado nacional y Argentina siempre fue un Estado nación desde su concepción. Pero el Estado nación es, para empezar, un invento muy reciente, es un producto fundamentalmente de la Revolución Francesa, entre otras cosas, pero es una organización de los últimos 200 y pico años, y en el caso de China, de los últimos 100. Entonces realmente era una manera muy novedosa de organizar a la gente. Y ahí la concepción de lo que es ser un chino cambia, pasa de ser universal a particular, y pasa a ser historicista, en el sentido de, bueno, ¿quiénes somos los chinos? Los chinos somos las personas que viven en China, que hablan chino, que siempre han vivido acá, que atravesamos todas esas etapas, y esta es nuestra identidad mientras nos vamos transformando en una nación. Ahora, el nacionalismo chino tiene varios problemas, pero dos fundamentales. El primero es que la propuesta del nacionalismo chino para el conjunto de la gente es un poco contradictorio, porque es difícil explicarle a la gente por qué uno tiene que abandonar todo su legado cultural para adoptar el modelo de sociedad que te propone la gente que te está invadiendo para destruirte. Claro. Entonces, hay grandes debates a principios del siglo XX, por ejemplo, respecto... Es una forma de decir perdimos. Es una forma de decir perdimos, y van a haber acusaciones muy interesantes de un bando y del otro. Los modernistas chinos, vestidos en traje occidental, con pelo corto, acusando a aquellos que mantenían sus antiguas costumbres, sus cortes de pelo tradicionales, sus vestuarios, de más o menos ser unos derrotistas responsables por la hecatombe y que están llevando el país hacia la destrucción, y los conservadores chinos van a decir, bueno, ustedes son un conjunto de regalados, de cipayos, ustedes están entregando la cultura china que ustedes dicen querer salvar. Entonces hay una contradicción fuerte. ¿Y salvar en función de qué? ¿Para ser el último país en industrializarte? Que estás décadas atrás de Japón y estás un siglo atrás de Inglaterra y de Francia. Es una propuesta difícil. Y la segunda es, China en 1911, si bien habían perdido algunos territorios aquí y allá, seguían teniendo un imperio de alrededor de 13 millones de kilómetros cuadrados. Enorme. Inmenso. Y varias de esas conquistas se habían dado bajo la última dinastía, que eran manchúes y no Han. En general, cuando uno piensa en un chino, piensa en un Han, esa es como se conoce la etnia. Eran estas minorías étnicas que había conquistado como los China, mongoles en su momento. Muy parecidos a los mongoles, en cierto sentido, los manchúes, y con eso también habían conquistado partes de Mongolia, partes de Asia Central, entre otras. Entonces la pregunta es, ¿cómo uno hace para
abandonar el sistema imperial y convertirse en un Estado-nación en función de salvar un país, sin renunciar por eso a territorios incorporados a través de conquista imperial. Claro. Y la pérdida de esos territorios debilitarían muchísimo más un país que ya está débil y en crisis, que estás intentando salvar. Y esa contradicción es difícil de explicar. Porque, a ver, en esto nosotros muchas veces tenemos una noción un poco condescendiente de los imperios. Pensamos que es natural que los imperios sean fundados, tengan su apogeo y que colapsen, lo vemos como parte natural. Pero tenemos esta idea de que los pueblos son casi eternos. Y ahí hay dos problemas. En relación al segundo punto, que alguien me explique dónde estaban los argentinos en la Edad Media. Digamos, los pueblos se fundan y tienen su duración y tarde o temprano desaparecen como todo bajo el sol. Y por otro, el sistema imperial muchas veces es menos invasivo que el del Estado-nación. Porque uno como emperador puede hacer distintas cosas ante distinta gente. Entonces, vos podés ser como, en el caso de la dinastía Qing de los manchúes, vos sos un líder manchú entre tus manchúes, frente a los Han sos un Huangdi, sos un emperador chino, para los tibetanos puede ser otra cosa, para los mongoles puede ser otra. Recaudador de impuestos, para otros sos un líder militar. Para tus súbditos musulmanes puede significar algo más. Y en general las monarquías siempre funcionaron así. De hecho, por ejemplo, el zar de Rusia era también gran duque de Finlandia. Pero como gran duque de Finlandia tenía que lidiar con una constitución y un parlamento, cosa que no tenía que hacer en Rusia. Entonces puede ser distintas cosas para distintas gente. Los imperios generalmente se caracterizaron por unir a un montón de gente diferente dentro de un mismo gobierno, digamos, liderazgo al menos. Sí, y muchas veces cayendo en lo que se conocen como monarquías compuestas, donde agarrás distintos sistemas de gobierno y lo aglutinás en un soberano. Ahora, el Estado-nación no te permite hacer eso porque todo el mundo tiene que ser miembro de esa nación de la misma manera y en los mismos términos. Entre ese y varios otros motivos es que se crea en el siglo XIX la educación pública, donde algunos dicen, todos tengamos... Claro, donde algunos dicen que la educación pública adoctrina. Diría que llegaron tarde a esa conversación, por supuesto, adoctrina. O sea, el sentido de tener educación primaria es, entre otras cosas, que el conjunto de su ciudadanía comparta una identidad, comparte un idioma, comparte la bandera, etcétera. Tenga un cierto entendimiento de la historia, tenga valores comunes que necesitas para tener un cierto nivel de cohesión social, sobre todo en la modernidad industrial, donde ya rápidamente estamos entrando en la política de la movilización, donde no solo el conjunto de tu gente tiene que aceptar tu gobierno, sino que también se espera progresivamente, esto sobre todo en el siglo XX, donde participe activa y de manera entusiasta. Y uno de los ejemplos más claros de esto y también más trágicos son las guerras mundiales, donde realmente son naciones enteras, el conjunto de esas ciudadanías, que empiezan a practicar guerra total. Pero bueno, estas son, digamos, las contradicciones del nacionalismo chino, que van a intentar salvar China transformando en un imperio, en un Estado-nación moderno, unificado y fortalecido, y van a fracasar brutalmente. 1911, Sí. Entonces me parece espectacular que avanzamos muy rápido por las dinastías y llegamos al momento clave en el cual se terminan miles de años dinásticos imperiales y aparece un grupo que dice China tiene que ser un Estado-nación. Quiero poner pausa ahí y volver un ratito apenas a un concepto que pasó, que es la sociedad confuciana. Sociedad confuciana. ¿Qué significa que una sociedad sea confuciana? Bueno, viene del pensamiento de Confucio y se mezcló tanto las enseñanzas de Confucio como otras escuelas filosóficas en China para terminar sintetizándose en el imperio chino en una visión del mundo particular. Y esa visión del mundo básicamente tiene algunos elementos. La principal es que es una visión holística del universo. Completa. Y donde el universo es visto como una cosa unificada y simpática, en el sentido de que se transmite el accionar y la emoción, digamos, en un cierto sentido, a través del conjunto cósmico. Nosotros en la tradición particularmente cristiana, después de influencias griegas, tenemos una visión más trascendental de la divinidad. Cuando la gente, por ejemplo, cristiana, habla de el cielo o el infierno, no son lugares geográficos.
en nuestro entendimiento. No es que agarro un telescopio y miro para arriba y veo a mi abuelo muerto, ¿no? Es un lugar espiritual, no necesariamente. La cosmovisión china tiene una visión inmanente de la divinidad. La divinidad es parte del mundo material. Cuando hablaban de el cielo como divinidad suprema, se referían al cielo. Al que traía lluvias. Claro, literalmente el cielo, el universo. En la visión china todo está compuesto fundamentalmente por la misma esencia en distintas densidades. Pero un espíritu simplemente es materia menos densa, como el vapor. A diferencia de nosotros que somos de carne y hueso, porque tenemos más densidad, como la madera. Básicamente esto implica que, como todo el universo está conectado, el universo reverbera. Entonces las acciones del individuo impactan sobre el orden cósmico. Y esto se resume en el concepto de Confucio, que dice, bueno, ¿qué es la sociedad armónica como su ideal? La sociedad armónica es una sociedad donde el hijo es un buen hijo, el padre es un buen padre, el rey es un buen rey. Todos los dichos de Confucio son así, todos entran en tweets y sin bastante contexto. Como aforista, ¿no? Claro, aforismo. Sí. Claro, sin contexto cultural nada parece tan profundo, pero lo que se refiere con esto es que cada uno tiene que intentar perfeccionarse en el rol y en los distintos roles que a uno le tocan en la vida. Por esta visión del universo. Entonces, si vos como hijo sos un buen hijo, eso va a ayudar a que tu padre sea un mejor padre y sea un mejor miembro de la comunidad, y la comunidad va a ser una mejor comunidad, y eso va a ayudar a que el gobernante sea un mejor gobernante. Si el gobernante es un mejor gobernante, no solo el país va a andar mejor, sino que el universo va a andar mejor. A eso iba hablaba de la teología política china. El emperador, como hijo del cielo, tiene una responsabilidad cósmica en su accionar, porque si él mal gobierna, las consecuencias no solo van a ser sociales y políticas, van a ser cósmicas. Van a haber sequías, pestes, terremotos, volcanes, huracanes, porque todo el universo es visto como unificado. Entonces lo que sucede en el plano de lo político y hasta lo individual reverbera, tiene eco en el conjunto del universo. ¿Se puede decir en ese sentido, por más que sea una simplificación gigantesca, que el confucianismo es una filosofía estatista en el sentido de no te conviene innovar o salir de tu posición, porque lo que importa es que vos como hijo seas siempre un buen hijo, y eso implica, bueno, más o menos hacer lo que se espera de vos siempre? Y por eso mucha gente dice, bueno, y así fue que los chinos no lograron en su momento innovar, como si de repente sucedió en Inglaterra, que en 100 años había cambiado completamente el país. Sí, pero por otro lado eso se puede aplicar a la mayoría de la sabiduría tradicional. En general, antes de la revolución científica del siglo XVI, XVII, la gente no tenía nuestras nociones de progreso intelectual. La investigación científica no era mucho un concepto. Habían ideas muy difusas respecto de la innovación. Y esto es un fenómeno muy particular de Europa en un momento dado, ocasionado entre otras cosas por el descubrimiento de América, que sí en Europa logra romper muchos esquemas mentales previos. Pero esto no sucede de la misma manera en el mundo islámico, no sucede en la civilización india, no sucede en la China confuciana. Entonces, porque atribuirle solo a Confucio. Claro, hay algunas preguntas, bueno, ¿por qué China no tuvo revolución industrial? ¿Por qué? Bueno, me parece que la pregunta, si nadie lo hizo excepto Europa en un momento dado, me parece que la pregunta es ¿por qué lo hizo Europa? Más que por qué no lo hicieron los otros. Entiendo. Y hay distintas particularidades de Europa que llevaron a eso. Bien, perfecto. 1911, dijiste, el nacionalismo chino fue un fracaso brutal. A ver, sí y no. A ver, fracasó en su intento de transformar el imperio chino en un estado moderno, industrial, unificado y poderoso, porque al colapso del sistema imperial chino, China a su vez se parte en muchos pedazos. ¿Cómo sucedió a lo largo de la historia? A lo largo de la historia entramos en otro de esos periodos. Ahora, poco después suceden dos cosas muy ligadas, muy importantes. En 1914, Primera Guerra Mundial, y en 1917, Revolución. un bolchevique. Y se funda, pues en el 22, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el primer país socialista del mundo. Y con al lado de China. Al lado de China. Y con esto empieza a tomar cada vez más fuerza el socialismo chino.
Y el socialismo chino, que en su primera inspiración puede ser considerado un poco una ramificación del nacionalismo chino, porque ambos, digamos, comparten esta visión de modernidad, ambos son profundamente antiimperialistas en su génesis, resuelve varios de los problemas intelectuales que el nacionalismo chino es incapaz de dar. Para empezar, el problema de las nacionalidades, y China es un lugar étnicamente muy diverso. O sea, muchas gentes diferentes vivían en China. El socialismo tiene una respuesta intelectual a eso. Y la respuesta intelectual es que las diferencias entre grupos étnicos o nacionales son intrascendentes cuando uno acepta la premisa de que el mundo se divide entre explotadores y explotados. Entonces, un campesino Han tiene mucho más que ver con un campesino uigur o manchú que con los grandes terratenientes de su propia, de su propio lugar. Eso obviamente atrae a mucha gente. Por otro lado, la cuestión del destino nacional particular es menos importante cuando uno acepta la premisa de que se viene una revolución socialista mundial y ese es el esfuerzo redentor de la humanidad. Y por otro lado, es un proyecto político bastante más atractivo que lo que planteaba el nacionalismo chino, en tanto que te permite saltear etapas históricas. Entonces, ya no es más la propuesta del nacionalismo chino de, bueno, seamos el último país en adoptar esta modernidad industrial de la misma manera que lo hacen los otros, con todos los males que eso atrae. Seamos de los primeros en entrar al nuevo mundo. Claro, salteemos todo eso, en vez de ser el último rejón del tarro, pasamos, si logramos convertir a China en la segunda república socialista del mundo, damos un salto cualitativo y nos encontramos dentro de la punta de la lanza del desarrollo humano, que es avanzar la causa de la revolución socialista. Y que sienta muy bien con la ideología inmanente de China de otra vez nosotros en el centro. Claro, o sea, el socialismo ofrece una chance de redimir y recuperar ese orgullo nacional perdido. La humillación. Claro. Los 20 y los 30 son complejos, hay idas y vueltas entre el nacionalismo chino y el socialismo chino, alianzas, enfrentamientos, alianzas y nuevos enfrentamientos. En los años 30, en dos etapas, Japón va a invadir primero el noreste de China, la llamada Manchuria, y después a partir del 37 el grueso del continente chino. China va a ser el segundo país con la mayor cantidad de muertos en la Segunda Guerra Mundial, entre 10 y 20 millones, O sea que dependiendo. La gente no tiene idea. De hecho, hay muchos historiadores que argumentan que la Segunda Guerra Mundial empezó en China en el 37 y no en Polonia en el 39. Pero finalmente... Terminó en Corea en el 52. y ahí pasan muchas cosas en los 30 y los 40, pero para resumir, China se encuentra del bando aliado, los japoneses son derrotados y China queda dividida entre dos bloques importantes. El partido nacionalista Kuomintang en el sur y la mayoría del país, y el ejército rojo al mando del líder socialista Mao Zedong en el norte, con apoyo de la Unión Soviética, que, otra cosa que la gente en general ignora, la Unión Soviética invade, o sea, le declara la guerra a Japón en agosto del 45 e invade Manchuria con 2 millones de hombres. Manchuria, la parte que estaba más industrializada de China en ese momento. Bien. Dijiste el nombre, Mao. Mao. Y aparte, hablaste de los dos partidos, Sí. que quien más o menos conoce la historia sabe que al final terminan ganando los comunistas, Spoiler alert. spoiler, y los otros se refugian en Taiwán, o en la llamada Taiwán, digamos, ¿no? En Taiwán, sí. El gobierno del partido Kuomintang al mando Los de nacionalistas. Los nacionalistas al mando de Chiang Kai-shek habían sido un gobierno bastante disfuncional en muchos aspectos. O sea, no había sido un buen gobierno, digamos. No, tenían muchos problemas internos, habían sufrido muchas derrotas en el campo de batalla y habían sido mucho menos aptos que los comunistas en ir, digamos, cultivando apoyo popular. Entonces las tropas del ejército nacionalistas eran vistas como mucho más predatorias de su propia población que el ejército rojo de Mao, que como había escrito Mao, el ejército rojo tiene que ser como un pez en el agua. Nosotros somos el pez y el agua tiene que ser la gente. Haciendo una guerra de guerrillas, con mucho más apoyo, mucho más legítimo. Y después con el salto cualitativo que da con la llegada del ejército soviético, que le da mucho el material militar japonés y control efectivo de aguas, de áreas estratégicas.
Hay un intento de llegar a un cierto entendimiento político entre Mao y Chiang Kai-shek. Eso no resulta, ninguno de los dos parecía muy inclinado a ello. Y Chiang Kai-shek hace una serie de grandes errores militares y para el 49 él termina refugiado en Taiwán. A todo esto, el estado que él lideraba se llama la República de China, que es el nombre que formalmente continúa teniendo Taiwán hasta el día de hoy. Y el 1 de octubre de 1949 Mao funda la República Popular China. Comunista. Comunista, sí. Bueno, llegamos al momento, casi diría, de la modernidad, en el sentido de que entre 1911 termina el imperio, Sí. hasta 1949 hay un periodo de batallas internas, bueno, gana este, gana el otro, alianzas, traiciones, pactos, guerra mundial, y finalmente en 1949 otra vez alguien unifica el territorio, dice yo gobierno en todo este lugar, con la excepción de la isla de Taiwán, a donde se refugia el otro partido derrotado, el nacionalismo. Entramos en el gran terreno de la política, de la polémica en realidad, y así como te pregunté al principio, ¿qué es China? Te pregunto ahora, ¿quién fue Mao? Bueno, Mao Zedong era un junanés. Hunan es una provincia del sudoeste de China, la China profunda. O sea, él había nacido en el interior, no era un tipo de Beijing. En el interior, hijo de una familia campesina. El padre le iba relativamente bien, pero estamos hablando igual de circunstancias muy modestas. Un hombre muy inteligente, autodidacta. Porque recordemos, Sí. perdón, la China mega hiper desarrollada que existe hoy estaba muy lejos de existir en 1949. La gente vivía un poco como podía. Sí, él nació en 1890, Claro. alrededor de esa época, y era una China en decadencia, digamos. Si hubiésemos hablado de una China 100 años antes de eso, una China en 1750 la gente tenía estándares de vida muy altos para lo que eran el siglo XVIII, que igual es una época preindustrial, se mide de otra manera, pero además es una China que está en plena crisis. Pero bueno, este es un hombre autodidacta, curioso, firmemente comprometido con lo que él ve, distintos movimientos para la salvación de su país. Termina trabajando y estudiando en distintos lados. Trabajó un tiempo en la biblioteca de la Universidad de Pekín, donde estudié yo, hice mi maestría allí. Y a partir de en 1921 se funda el Partido Comunista de China. Y Mao va a ir teniendo un rol cada vez mayor, pero salta, digamos, al liderazgo del partido a mediados de los años 30, cuando el partido está en pleno retroceso. En los años 20 tuvieron algún tiempo una alianza con el Partido Nacionalista, todo esto empujado por Moscú, y de hecho que veían en el nacionalismo chino un compañero de camino, digamos, una fuerza progresista contra el imperialismo europeo. De hecho, mucho de la organización partidaria del Partido Nacionalista, el Kuomintang, es bastante leninista en su conformación, en su estructura. Chiang Kai-shek, de hecho, va y estudia en Moscú a principios de los años 20, y tienen un frente unido que después Chiang Kai-shek rompe en el 27, cuando la situación es un poco más favorable para él, hace una gran masacre en Shanghái y quiere intentar destruir los comunistas, lo cual no logra. Y es en ese proceso, post-1927, que Mao finalmente termina liderando el partido, y después ya en los 30, los 40, es el líder indiscutido del Partido Comunista Chino. Y en el 49 llega al poder. En el 49 funda la República Popular. Sí. ¿Y cómo es su gobierno? Qué pregunta. ¿Cómo es su gobierno? Hay distintas facetas que hay que aclarar. Él gobierna hasta 1976, cuando él muere. O sea, son casi 30 años de gobierno. Logra algunas cosas muy significativas. Digamos, lo que tiene, sobre todo el socialismo de modelo soviético, que es el que él impone en los primeros años, logra una modernización muy acelerada del país. Mao, a lo largo de su gobierno, aumentó mucho la organización, construyó muchísima infraestructura, simplificó el sistema de escritura, muchas campañas de alfabetización,
logró destruir cualquier oposición interna al gobierno del partido. Con la excepción de Taiwán y Mongolia, no perdió ningún territorio previo a 1911. Logra crear un aparato burocrático moderno, logra fundar y reorganizar instituciones educativas primera línea, logra crear el Ejército Popular de Liberación, que es el ejército chino, lo logra transformar en un ejército competente, logra desarrollar su propia arma nuclear, pelea con éxito de manera directa e indirecta en distintas guerras. En la guerra de Corea logra salvar el gobierno de Corea del Norte y llega a un empate estratégico enfrentándose a Estados Unidos. Interviene exitosamente en Vietnam a favor de los vietnamitas, tiene una guerra que gana decisivamente contra la India en el 62, y en los años 70 hace un acercamiento a Estados Unidos que lo integra más plenamente al sistema internacional. Y en los años 70 China pasa a ser no solo miembro de Naciones Unidas, sino que también miembro permanente del Consejo de Seguridad, reemplazando a la República de China, de Chiang Kai-shek, que le habían dado ese lugar como recompensa por el rol realmente muy importante que tuvo China en la Segunda Guerra Mundial. Eso por el lado, digamos, de los grandes éxitos objetivos del gobierno de Mao Zedong. Después, una cosa que hay que entender, digamos, del gobierno de Mao es que estamos hablando de un proceso de revolución socialista en un marco general de Guerra Fría. Entonces, era un gobierno que se fundó en los primeros años con políticas radicalmente transformadoras de la sociedad en las cuales se aplicaban métodos coercitivos. En este sentido, no muy distinto a otras revoluciones socialistas que se dieron a lo largo del mundo. Es fundamental, sobre todo en esas primeras etapas, en ese plan político, digamos, lograr un monopolio del poder político y de los mecanismos representativos burocráticos y de gobernanza de la sociedad. En eso, digamos, Mao no era un reformista, era un revolucionario y su misión fundamental era la transformación de China en su esencia para volverlo un país comunista. Sin embargo, a mediados de la década del 50 pasa algo muy importante en la historia del desarrollo de China como proyecto socialista, que es que en 1956, 3 años después de la muerte de Stalin, Nikita Khrushchev, su sucesor, lleva adelante la desestalinización. Y para explicar la importancia de esto tenemos que irnos un poco atrás y aclarar un par de cosas del marxismo y sobre todo del marxismo-leninismo, ¿no? El marxismo, muy rápidamente, es una estructura de pensamiento, es una filosofía fundada en el concepto del materialismo dialéctico, en el cual el mundo es visto en 2 planos. Una infraestructura de lo material, lo concreto, el modelo económico, el modo de producción. Y emana de esto produce una superestructura de lo político, lo social y lo cultural, que van a ser reflejo de esta infraestructura material. Y es la tensión entre el desarrollo de ambas cosas en las cuales se va dirimiendo, digamos, la evolución histórica del mundo. Ahora, esto está todo basado en un concepto de que la historia tiene leyes científicas. Entonces, ahí está el origen de la legitimidad de un gobernante socialista. El mejor teórico es el líder, o mejor dicho, el líder es el mejor teórico. ¿Por qué? Si uno acepta la premisa que la historia tiene leyes científicas, la persona que mejor entiende el pasado, mejor entiende el presente y hasta cierto punto mejor puede percibir el futuro, porque el marxismo además es teleológico, piensa la historia a partir de un fin, ve la historia como evolucionando hacia un cierto fin. Entonces, desde el marxismo, la genealogía de ideas es muy importante. Y ahí teníamos hasta el 56 una genealogía ininterrumpida de Marx, Engels, Lenin y Stalin. Y después, en el caso de Chino, Mao.
Y Stalin, digamos, quien gobierna la Unión Soviética durante 30 años, es uno de los principales arquitectos y la principal fuente de inspiración del socialismo chino. Y es, a su muerte en el 53, dato de color, Stalin y Hugo Chávez mueren el mismo día, el 5 de mayo, de 60 años de diferencia. Está bien. Títulos. En fin. Con Stalin en vida, digamos, Mao no tenía ningún problema en presentarse a sí mismo como un estudiante de Stalin. Un discípulo. Un discípulo. A la muerte de Stalin, Mao, como el revolucionario con mayor experiencia del mundo y en su entendimiento con los mayores aportes teóricos, porque él hace algo que nadie pensaba posible, de la misma manera que no se pensaba previamente que se podía producir una revolución socialista en un país como Rusia, y ese es el aporte de Lenin frente a Marx. El aporte de Mao frente a Lenin es, bueno, vamos a hacer una revolución socialista con campesinos en vez de con obreros, porque tenemos más campesinos que obreros. Mao piensa que él va a ser el líder de la vanguardia socialista mundial. Solamente que en el 56 dicen no. No, en la Unión Soviética Stalin es eventualmente sucedido por Nikita Khrushchev, que como líder de la Unión Soviética se piensa él como el líder del movimiento socialista mundial. Ya eso genera tensiones entre ambos hombres. Khrushchev veía con mucha sospecha a Mao Zedong y Mao lo miraba con bastante condescendencia, al quien consideraba un advenedizo. Y Khrushchev en el 56 lleva adelante la denuncia de la figura de Stalin y empieza el proceso de la desestalinización. Y Mao dice, esto es una locura. Para Mao esa es la demostración fundamental de que Khrushchev era tan imbécil como temía. Y Mao lo que dice, nosotros no podemos tirar la espada de Stalin. Y dice, bueno, Stalin como hombre, como cualquier hombre de carne y hueso, tuvo sus errores, pero sus aportes teóricos y políticos son innegables, y Stalin fue fundamentalmente 70% bueno. Resuelto. Ese pragmatismo chino. Claro, y lo que ve Mao en lo que hace Khrushchev es que está generando un agujero de legitimidad que de la cual la Unión Soviética nunca se va a recuperar. A ver, en esto... ¿La historia le dio la razón, decís? Las historias le dieron la razón. ¿Por qué? Porque, a ver, fundamentalmente, más allá de lo que podamos decir de Stalin, que cuando quieras volver a militar y podemos hablar 3 horas de Stalin, que es un tema que sé mucho particularmente, fundamentalmente él había sido el líder del movimiento socialista mundial durante 30 años. Y en Rusia, no te digo todo, pero casi todo tenía su nombre. De Stalingrado, a la Plaza Stalin, al Teatro Stalin, al Monte Stalin, y su foto y su imagen, hasta el día de hoy, uno si va a Rusia muchas veces ve literalmente agujeros, y el agujero es, no, ahí antes estaba el cuadro de Stalin, la estatua de Stalin o el busto de Stalin. ¿Y por qué digo que las historias le dieron la razón? Porque si uno ve lo que es la versión oficial de las historias del Partido Comunista de China acerca de por qué colapsa la Unión Soviética, y lo que han producido sovietólogos occidentales en los últimos 20 años acerca de por qué cae la Unión Soviética, ambos coinciden en lo mismo. Porque la Unión Soviética practica lo que en las historias del Partido Comunista Chino describirían como nihilismo histórico, es decir, deslegitimaciones del pasado. Y esto, tanto los historiadores chinos como Stephen Kotkin, por ejemplo, en el Instituto Hoover, coinciden en lo mismo, que es que la Unión Soviética finalmente en los años 80 tenía una crisis dentro del compromiso de los cuadros partidarios. Son los cuadros del partido que en un momento deciden no seguir defendiendo ese proyecto y por eso ese proyecto fundamentalmente colapsa. Y el motivo es por el cual se había vuelto en los 70 y los 80 un proyecto progresivamente ilegítimo, porque nunca se había logrado resolver o llenar el agujero que deja Khrushchev al denunciar la figura de Stalin. Y todo ese esquema queda mucho más endeble. Voy a volver a China y ponerme en posición de abogado del diablo. Ni siquiera, porque vos no estás defendiendo a nadie. La historia es muy compleja realmente. Y volver a Mao. Y a lo que diría algunas personas que tal vez no tienen mucha idea del proceso histórico
cultural, milenario de China, ni de sus dimensiones. Que dicen, Mao, un asesino que mató a 30 millones y que quiso implantar la revolución cultural y le salió todo mal y la gente murió de hambre. ¿Cuán acertada es esa caracterización? A ver, la cifra de 20 millones me resulta astronómicamente alta. Después hay que tener en cuenta por qué nos referimos directamente por la responsabilidad de Mao sobre la muerte de algunas personas. Lo otro que hay que tener en cuenta es que el mediado del siglo XX es un momento particular en la historia humana y era un mundo bastante más brutal. Winston Churchill, por ejemplo, no tuvo mucho problema en matar a 3 millones de bengalíes de hambre durante la Segunda Guerra Mundial porque temía que los japoneses podían invadir desde Myanmar. El gran héroe Churchill. El proceso de descolonización en distintas partes del mundo que se da al mismo tiempo que esto fue brutal, digamos, desde las represalias francesas a los movimientos de liberación en Argelia, hasta sus guerras en Indochina contra Vietnam que peleaba por su independencia, hasta casos menos conocidos como el hecho de que Francia llegó a matar a 100.000 personas en Madagascar. Claro. Es un mundo bastante brutal de un y otro lado, digamos. Hay en lugares donde hay revoluciones socialistas exitosas, hay los llamados terrores rojos, y en lugares donde hay revoluciones anticomunistas exitosas, en general hay los llamados terrores blancos. Y esto está pasando simultáneamente en todas partes del mundo, y todo esto es visto como un intermedio, o sea, un tiempo intermedio entre la segunda y lo que todo el mundo piensa que va a venir pronto, que es la Tercera Guerra Mundial. Me parece que nada del sentido de la urgencia, nada del miedo fundamentalmente existencial que tenían todos los líderes en esta época pueden ser concebidos si no metemos el factor de que todo el mundo piensa que es solo una cuestión de tiempo hasta pelear una Tercera Guerra Mundial, que todo el mundo asume va a ser mucho peor que la segunda, porque además va a involucrar bombas atómicas. Entonces, desde el punto de vista de Mao, es la historia de un hombre que creció en un país víctima de las rapiñas de potencias extranjeras que querían destruirlo. Víctima de muchísimos conflictos internos donde distintos actores con distintas ideologías, todos recurrían a métodos coercitivos para llevar adelante sus proyectos políticos. Cuando mismo Chiang Kai-shek, que después de 6 años de una alianza con los comunistas, la primera oportunidad que tuvo, intentó matarlos a todos y después va a intentar matarlos y exterminar el comunismo el resto de su tiempo en China. Chiang Kai-shek, que nunca abandonó la idea de algún día retornar al continente. Mao ve lo que sucede en Vietnam y lo que va a suceder en la guerra de Vietnam, ve lo que sucede a lo largo del mundo, ve eventos como la partición de la India, que en general pensamos la independencia de la India y el Reino Unido retirándose en términos casi benévolos, cuando la partición entre India y Pakistán costaron la vida de unas 3-4 millones de personas. Sí, mucha gente piensa que la revolución india o la independencia india fue Gandhi caminando descalzo y en realidad, además de eso, significó un montón de muertes. La pregunta que te voy a hacer es la pregunta del millón y como todo en esta entrevista sé que es imposible de responder y menos en 5 minutos, pero en esos 30 años termina el gobierno de Mao en el 76 y durante ese gobierno Mao intenta, como vos decís, crear una nueva China en su esencia también. Sí. La revolución cultural es un poco el gran salto adelante, ¿no? Sí. Cambiar las raíces del país. ¿Lo logra? ¿Es exitoso? Bueno, no es por caer en el cliché de la respuesta de historiador, pero sí y no. En un cierto sentido sí, la China de 1976 es un lugar muy distinto a la China de 1949. En el medio hace varias campañas, muy notablemente el gran salto adelante con un proceso distinto de modernización industrial acelerada, pues la revolución cultural que busca dar una transformación más esencial de lo que es la cultura y China como sociedad. Ambas deben notarse respuestas a
al proceso de desestalinización, porque la lección que saca Mao a partir de eso es que aún una república socialista victoriosa puede caer presa de lo que él describiría como desviacionismos de derecha o revisionismos, donde la élite partidaria se te vuelve burocrática y se vuelve una nueva clase dominante. Entonces, él busca dar respuesta a eso. China, nuevamente, es un lugar muy distinto, es un país mucho más moderno de lo que era en el 49, más industrializado, mucho mejor armado, y es una gran potencia, más insular, pero un país con 4 millones de soldados y bombas atómicas y 9 millones de kilómetros cuadrados y 600 millones de personas. Sí, sí, sí. Entonces, sin duda es una potencia con poca proyección, pero es un país ordenado. Y sobre todo lo que creo es que él deja sentado las bases para ese salto cualitativo que va a dar China a partir del 78, con su sucesor Deng Xiaoping, con la política de reforma y apertura, donde China se vuelve la China de Made in China, la China de crecimiento a tasas chinas, la China fábrica del mundo, que no es por sacarle méritos a Deng Xiaoping, un hombre brillante en muchos aspectos, pero a veces simplificadamente se dice, bueno, Mao y su caos revolucionario y Deng Xiaoping y sus reformas. Deng Xiaoping y la reforma y apertura no hubiese sido posible sin esos 30 años previos de Mao. ¿Por qué? Porque nuevamente dejó un país unificado, una clase obrera, urbana, educada, funcional, entrenada, infraestructura, industria pesada, burocracia a nivel nacional, había eliminado separatismos y potenciales conflictos internos, deja un país muy modesto, pero organizado. Que recordemos lo había agarrado en el 49, casi destruido. Después de casi un siglo de destrucción ininterrumpido, entonces difícil que... Sienta las bases. Sienta las bases, difícil que las reformas hubiesen sido tan fructíferas de no haberse encontrado dentro del marco general que sí había logrado constituir Mao. ¿Y qué hace entonces Deng Xiaoping? Quien mucha gente dice, bueno, abre China, trae el capitalismo. No. Bien. Deng Xiaoping lo que hace es reformas de mercado y aperturas, pero según él mismo lo que hacen son socialismo con características chinas. Y esto me parece importante aclarar que la República Popular China, hasta el día de hoy, no es un país capitalista. Es un país socialista con apertura de mercado, con sociedad de consumo, con desarrollo de punta, muy metido en, digamos, el ecosistema económico global, pero en su esencia sigue siendo un país socialista, particularmente porque su sistema político lo es. Y eso me parece que es una característica ineludible a la hora de entender China. Y en el caso, digamos, del socialismo chino y el carácter socialista de sus líderes hasta el día de hoy, no es retórico y no es performático, es fundamentalmente con las coordenadas marxistas-leninistas con las que ellos interpelan y conciben a la realidad. Como abogado del diablo te diría, ¿en qué se puede ver el marxismo en una sociedad de libre mercado como es China? Porque no es una sociedad de libre mercado, tiene otras reglas de juego, el Estado todavía tiene una potestad sobre la economía muy significativa, y además hay que entender lo que es esta etapa. La etapa de desarrollo en la que se encuentra China no es un fin en sí mismo, es una estrategia de desarrollo dentro de una visión global que entienden a la historia como, digamos, una base, una cierta maquinaria que funciona en base a reglas, a leyes científicas que pueden ser conocidas. Y en eso hay una diferencia muy importante entre la Revolución China y la Revolución Soviética, que la Revolución Bolchevique fue fundamentalmente una revolución anticapitalista. La
revolución china fue una revolución anti-imperialista y la legitimidad de origen del socialismo chino es que son, hasta ahora, el modelo más exitoso en la implementación de un modelo de modernidad industrial adaptable a las realidades de China como nación. Y ahí está la legitimidad fundamental del partido que mantiene hasta el día de hoy. Y en eso, esta etapa y la política de reforma y apertura es considerado una de tantas otras tácticas que ha implementado e implementará en esa búsqueda de consolidación de China y su lugar en el mundo. Deng Xiaoping entonces es eso, digo, agarra el orden que deja Mao y dice, bueno, China tiene que abrazar a nuestra forma una economía más abierta, sí, de mercado, salir un poco de la colectivización, sí, al estilo stalinista, para decir, bueno, entramos en esta década y efectivamente vamos a comerciar al mundo, vender otras, sí, cosas. Es un poco el reformista. Absolutamente, un reformista, pero Deng Xiaoping le veía a Marx, no a Milton Friedman. Claro. No es un Chicago Boy, Deng Xiaoping. Es un camarada de Mao, es un marxista comprometido desde 1920. Y bueno... Y además, sí, a veces se entiende el marxismo en el sentido, bueno, fue esto que escribió esta persona en el 1848 y es así, y la experiencia histórica lo dice que es así. En cambio, el capitalismo va mutando, puede ser así, sí, puede ser acá. Se puede pensar en un marxismo orientado al mercado y gobernado por el Partido Comunista. Sí, porque no es, nuevamente, donde uno ve la genealogía de ideas no es mutuamente contradictoria. Y las aperturas y las reformas económicas cumplen la función fundamental de modernizar y enriquecer al país, lo cual hace que ese país también sea más fácil de defender y asegura la supervivencia tanto de ese proyecto político como de ese proyecto nacional. Y en ese sentido, nuevamente, es una etapa más. Y en esto no es necesariamente una desviación del marxismo, porque si vamos a los escritos del propio Lenin, Lenin siempre defendía siempre era, inmutable en sus objetivos estratégicos y absolutamente flexible en la táctica. Y tanto él como sus sucesores eso lo implementaron. Y en el caso de China, la genealogía de ideas está ininterrumpida. Y por eso también el partido hasta el día de hoy mantiene una legitimidad que la Unión Soviética fue perdiendo con el correr de las décadas. Se suele decir, hablando de la China de los últimos años ya, y no sé hasta qué punto es perogrullo y hasta qué punto es verdad, China sacó a 800 millones de personas de la pobreza extrema. ¿Qué se puede decir de esa frase? Eso es cierto e innegable, y eso yo lo he visto con mis propios ojos. El desarrollo, yo la primera vez que fui a China fue en el año 2012, después me mudé a China a mediados del 2017, viví 2 años, y desde entonces... no tengo manera de comprobarlo, así que simplemente lo voy a repetir hasta que alguien me corrija. Yo afirmo ser el primer argentino en haber recorrido las 34 divisiones territoriales de China. No, pero esto abre un segundo programa. ¿Cómo lo decís ahora? Bueno, todas, las 34, que son 22 provincias, 5 territorios autónomos, 4 municipalidades directamente controladas, 2 administraciones especiales y la isla rebelde de Taiwán. ¿En cuánto tiempo, preguntan? En 2 años me quedaron 3 ahí colgadas y las visité cuando estuve ahora la última vez en agosto. Bueno, ¿y qué viste? No, un desarrollo, que es abarcativo, es comprensivo, no son las grandes ciudades, no es Beijing y Shanghai y un poco de la costa. Ves un nivel de inversión y desarrollo y transformación difícil de concebir. Difícil de concebir. O sea, tienen tren bala. China, pero hay gente que dice cuando vayas no lo vas a poder creer. O sea, el tren bala ha llegado al Tíbet, ha llegado a Asia Central, ha llegado a Manchuria, ha llegado a Mongolia Interior. Cuando uno dice el tren bala llegó al Tíbet, sí, significa los chinos pudieron construir un tren bala en medio de las montañas más altas del mundo. No era que era Buenos Aires, sí, no, plano, poné las vías. O sea, hicieron puentes de 5.000 metros de altura.
China es el país con más tren bala del mundo, con más tendido de tren bala del mundo. El segundo es España, si no me equivoco. Y en un momento China por año construía más de ese tendido ferroviario que todo el tendido ferroviario de tren rápido que tiene España, por año. No, y en eso, digamos, China es un país que ha dado en 40 años unos saltos inmensos, inmensos. Después, ¿cuál es el futuro de la economía de China? Si va a ser la primera economía del mundo o no, cuál va a ser su rol, qué depara el futuro, que es desde ese el gran programa de modernización de China para el 2049. Todo eso, digamos, entramos más en lo contemporáneo y en algún punto en lo especulativo, pero hasta lo que ha sido hasta ahora... Dato, no opinión. Dato, no opinión. Entre la reforma y apertura y el presente, no creo que haya habido un proceso de modernización y crecimiento comparable en la historia humana. A esa escala, jamás. Jamás. Sí, sin haber ido, uno ve fotos de Beijing en 1985, las personas andando en bici por los suburbios y las casitas bajas, y ves una foto ahora de Beijing y parece que viven a 300 años de lo que vivimos nosotros. Sí, no, y en eso realmente es un país que dio saltos que hubiesen sido inimaginables a mediados del siglo pasado, principios del siglo pasado, donde parecía que China estaba al borde de ser despedazada por un montón de potencias rivales. Y China, al día de hoy, se ha asegurado un lugar muy destacado en el concierto de las naciones. Y es un país cuya influencia en la región y en el mundo se siente cada vez más. No sin sus contradicciones, no sin sus desafíos, no sin sus limitaciones, por supuesto, pero es una historia realmente notable. Y creo que con China se pueden hacer muchas cosas, pero jamás ignorarla. ¿Cuáles son los problemas de China de cara al futuro? Fundamentalmente dos centrales, uno interno y uno externo. El externo es más fácil de adivinar, es competencia entre grandes potencias, particularmente con Estados Unidos, pero no exclusivamente. Lo que fue el mundo desde hace tiempo, digamos. Claro, en eso yo milito activamente en contra del concepto de nueva Guerra Fría. Me parece que la Guerra Fría fue un fenómeno histórico muy particular, con características difíciles de repetir. Me parece que estamos, si vamos a un paralelismo histórico, me parece que estamos en un mundo más parecido al finales del siglo XIX, donde vemos una serie de grandes potencias, ninguna lo suficientemente poderosa para imponérsele al resto en su conjunto, cada una lo suficientemente fuerte para asegurar su propia supervivencia y defender sus intereses existenciales. Y en ese mundo me parece que vamos a ver un sistema geopolítico de creciente complejidad, entre China, Rusia, Estados Unidos, la India, Europa, Irán, Turquía, Arabia Saudita, Indonesia, Japón, Argentina. Bueno, eso puede quedar para otro capítulo, pero yo particularmente en el largo plazo yo sigo siendo muy optimista del futuro de este país. Y me parece que, a diferencia de muchos otros países del mundo, Argentina no enfrenta ningún problema existencial. Argentina no tiene ningún problema que vaya a que este país desaparezca de la faz de la Tierra en 30 años. ¿Otros sí? Muchos, sí. Muchos jugadores importantes sobre el escenario mundial tienen ese problema. Muchas economías muy centrales tienen ese problema. Por ejemplo. Bueno, uno de los problemas me dejé dos problemas de China. Uno externo y uno interno. Uno interno que tiene China, pero no es el único país que enfrenta esto, sino uno de varios. Es el problema de colapso demográfico por envejecimiento de la población. Esto es un problema muy propio de la modernidad industrial. Este es un problema... La gente tiene menos hijos. La gente tiene menos hijos y la gente vive mucho tiempo, entonces proporcionalmente hay muchos ancianos, lo cual hace que la gente joven tenga menos dinero para tener niños, lo cual hace que haya más ancianos y menos jóvenes y menos niños. Y ese es un problema que la humanidad lo veía venir. Está familiarizado con el concepto de cisne negro. Hay un concepto que es menos conocido pero me gusta mucho, que es el rinoceronte gris. Cisne negro como algo que aparece de repente, ¿no? Hay una anomalía. El rinoceronte gris es algo que lo ves venir
porque es grandote y viene lento. Y no Pero lo puede como hacer. viene lento no haces nada al respecto, aunque lo veías venir y un día llega. Pero China hizo al respecto en el sentido de control de natalidad. O sea, quien no sabe nada de China dice, pero solo podían tener un hijo. Claro, lo cual lo llevó a este problema. Ok. O sea, probablemente aceleró esto. No es exclusivo de esto porque muchos países han llegado a la misma circunstancia. En el caso de China es menos grave que el de otros países. Y China, por sus características, por sus dimensiones, por la potestad que tiene el gobierno de implementar política pública de una manera mucho más abarcativa, creo que está mejor equipado que la gran mayoría de los países que enfrentan esto. Por ejemplo, los países europeos. Por ejemplo, los países europeos. Pero me parece que este va a ser el tema en los siguientes 30 años, porque... Es decir, ¿cómo hacen los países para conseguir gente joven, básicamente? Claro, o como te las arreglas teniendo cada vez menos gente joven. Ok. Que es un problema que nunca ocurrió, y como nunca ocurrió, no tenemos la menor idea qué va a pasar, hasta dónde va a llegar, cómo termina, o qué se puede hacer al respecto, porque todas nuestras teorías económicas están fundadas bajo el presupuesto. Del trabajo. No, y de que la población se va a seguir expandiendo. Y eso ha dejado de ser cierto. Entonces, ¿qué implica eso para la humanidad? Me parece que va a ser la cuestión más apremiante de la política de las siguientes décadas. Quien no entiende nada y ahora escucha esto, dice, bueno, un país con gente joven va a poder invadir a un país con gente vieja. Y hay varios países con gente joven, sí. Vos decís que en el sentido de Argentina, bueno. Argentina es el país miembro del G20 con la mejor demografía. Tenemos mucha gente joven, mucha más gente joven de lo que tendríamos que tener para un país con este nivel de urbanización e industrialización. Y si bien es complejo, son complejos los motivos, uno que parece bastante decisivo fue haber tenido acceso a un sistema de bienestar bastante amplio y también al tener muchos servicios fundamentales subsidiados tanto tiempo. Entonces en Argentina fue durante décadas comparativamente más barato tener niños de lo que hubiese sido en un país de estas características de urbanización. Con lo cual Argentina tiene por delante, y durante los siguientes 30 años, un bono demográfico. Digamos, tenemos ahí gente de nuestra edad, gente también más joven, que la población va a seguir creciendo, entonces la economía va a seguir creciendo, pero tampoco va a explotar. Digamos, se calcula que para mediados del siglo tendremos 60 millones de personas. Sí, vos después ves la demografía de Nigeria y pasa de 200 a 400 Claro. en 20 años. Es decir, ¿dónde los metés? Eso también genera otro tipo de inestabilidad, pero lo que nos da a nosotros, digamos, nuestra característica demográfica es, aún con un desempeño económico malo, esta sociedad debería ser significativamente más próspera en siguientes décadas. Bien, entonces, China. Sí. Problema externo, lógico, como en cualquier otro momento de la historia, lucha entre imperios, vamos a decirlo así. Problema interno, una sociedad cada vez más avejentada. Sí. Lo que podría también, como sucede en Europa, abrir las puertas a la inmigración. ¿Te imaginás una China, no sé, abierta directamente a que venga gente de Medio Oriente, por ejemplo? ¿O vietnamitas, o tailandeses? No. ¿Por qué? Por varios motivos. Hay una cosa muy curiosa que sucede muchas veces, que es que cuanto más baja la tasa de natalidad en un país, más anti-inmigrante se vuelve esa población. De hecho, lo estamos viendo en Europa. Digamos, Europa, que tiene un problema Menos jóvenes, más xenofobia, básicamente. más anti-inmigración en cualquier Ok. caso, o sea, menos deseo de que llegue arriba gente nueva. Y de hecho, en Europa, donde este problema se agrava cada vez más, en general Europa viene votando gobiernos cada vez más de derecha, cada vez más anti-inmigrantes. Por otro Gente que lado, dice, no a la islamización de Francia, no Por queremos ejemplo. más musulmanes en Suecia. claro, vemos muchos de esos fenómenos. Por otro lado, también la escala de China hace que eso sea un poco distinto, porque es un país de 1.400 millones de personas. Entonces, una cosa es la idea de traer 200 millones de personas a tu país, Claro. y aún si Traer uno... 10.000 tailandeses no cambia nada. No digamos. cambia nada, no cambia nada. Beijing tiene más gente que Chile.
Para ponerlo en perspectiva, Beijing tiene unos 23 millones de personas. Claro. La provincia de Sichuan tiene tanta gente como Alemania. No podés inmigrar un Brasil. O sea. No, o sea, en primer lugar, la idea de hacer eso es difícil de concebir y es difícil de aceptar y es difícil de proponer. Y después es muy difícil de llevar adelante. ¿De dónde sacas 200 millones de personas, de gente joven dispuesta a ir atrás? Entonces, no queda clara que esa sea la respuesta, de dónde vendrían, en qué plazo. Puedes hacer otras cosas, puedes ir trasladando tu proceso de manufactura a otros lugares, no sé, a lo mejor en 10 años. Tecnologizando. Claro, la inteligencia artificial, la automatización, otra estructura en las cadenas globales de valor. Digamos, hay respuestas que se pueden dar y China particularmente, digamos, tiene recursos y capacidad de llevarlo adelante, pero nadie tiene muy claro en qué termina esto. Y China no es el único, y lejos de ser el peor. Corea del Sur tiene este problema, Japón tiene este problema, Rusia tiene este problema, Ucrania tiene este problema, Polonia, Alemania, España, Italia, Austria. Europa. Menos Francia está bastante bien. Mirá. Y Turquía está bastante bien. De hecho, Turquía es el segundo país con la mejor demografía del G20. Y si quieren especular y les gusta seguir las noticias, 2 potencias europeas para observar en los próximos años, Francia y Turquía. Bien. De los mejores posicionados frente a esta crisis. Te voy a hacer la última pregunta y te comprometo para una segunda parte en algún momento, con más China y con más mundo, porque al cabo todo se relaciona. Va a ser una pregunta muy ganchera, de esas que después ves el resumen de 1 minuto en Instagram. ¿Crees, completamente opinión personal, crees que existe la posibilidad en algún momento de un enfrentamiento armado entre China y Estados Unidos en esta lucha por la hegemonía del mundo? En los próximos años, sí. Mirá. Sí, en los próximos 4 o 5 años creo que estamos en el momento de mayor peligro. ¿Por Taiwán? Por Taiwán. ¿Qué es lo que puede pasar? Están dadas las condiciones para que cualquiera de las 3 partes involucradas cometa un error serio de cálculo. ¿Qué sería un error serio de cálculo para China? Un error de cálculo para China sería un cálculo incorrecto de cuántos participantes podrían terminar involucrados en el conflicto. Si es que China decide llegar a Taiwán. Tengo un problema con la palabra decide, porque, a ver, la gente tiene una idea de que para que suceda una guerra hay alguien que quiere ir a esa guerra. Y la historia demuestra de que todo el tiempo se pelean guerras en las que nadie tenía muchas ganas de meterse. Sí, el otro día leí, hablando de Afganistán, algo así como que en la guerra nadie elige el bando, sino que el bando te elige. Sí, y también... es como decía el rinoceronte gris. En un momento... Sí, también hay un chiste malo, pero que la idea es buena y me gusta mucho un chiste que cuenta Zizek. Un hombre entra a un café y le pide al mozo, por favor, tráigame un café sin leche. Y el mozo le dice, disculpe señor, pero no tenemos leche, le puedo ofrecer un café sin crema. El chiste es malo, pero la idea es buena en el sentido que las cosas no solo se definen en términos positivos, por lo que son en sí mismos, sino que se definen por lo que no son. Pero lo que no son también es un universo limitado. Entonces, muchas veces se cree que, ¿por qué los países eligen la guerra en vez de la paz? Es que los países en general no toman esa decisión. Muchas veces los países eligen guerra ahora en estas condiciones o guerra eventualmente y yo no voy a elegir el momento y el lugar. Entonces ahí estoy hablando de los errores de cálculo y la correlación de fuerzas es lo suficientemente dinámica y lo suficientemente nebulosa en este momento entre Estados Unidos y China para que cualquiera de las partes involucradas pudiese tomar una decisión apresurada. Bien, bueno, cerramos acá porque si no nos quedamos 6 horas jugando al TEC. Me encanta. Vuelvo a recomendar el libro Argentina, China y el Mundo, Francisco Tayana, que además sos muy joven, ¿no? ¿Cuántos años tenés? Tengo 31. Me defino como una persona casi joven. Ya, no, ¿qué me quedará a mí entonces? No, a mí joven. Bueno, no sé. Como vos dijiste, en un momento dijiste algo así, que me contabas atrás de cámara y lo dijiste en un momento de la entrevista, que los chinos miden mucho por porcentaje. Y dijiste algo así como,
no me acuerdo hablando de quién, fue 70% bueno. Bueno, yo puedo decir que soy 60% joven. Fantástico. Perfecto, listo. Bueno, Argentina, China y el mundo, primer libro, ¿o no? ¿Mío? No, Sí. segundo. Mi primer libro se llama Julio Argentino Roca, un lugar incómodo en el pensamiento nacional. Bien, bueno. Como verán, soy un hombre que no le gusta la polémica, No, entonces bien. elijo temas fáciles sobre la cual la gente no tiene opiniones fuertes. Bien, bien, perfecto. Bueno, Argentina, China y el mundo, como dije, el libro de consulta total. ¿Querés saber lo que estaba pasando en China en 1983? Está, y está también lo que pasó ese año en Argentina, y está también lo que pasó ese año entre China y Argentina. Es decir, es un libro de consulta que tiene que ver con la diplomacia, pero tiene que ver también con contextos nacionales, internacionales y con todo lo que está pasando en el mundo. Universidad Nacional de Quilmes, como dije también, Francisco es actor ahora, habrán visto que tiene muchos dotes histriónicos y lo pueden ir a ver a el teatro. Como esta entrevista está grabada y no sé específicamente cuándo va a salir, simplemente entren a su Instagram o googleenlo y directamente ahí va a aparecer. Te vuelvo a agradecer, te comprometo para una segunda charla sobre las 34 unidades administrativas de China, en la cual yo te voy a decir, ¿y cómo es Hunan? ¿Y cómo es Mongolia Interior? ¿Y cómo es Macao? Y va a ser espectacular. Como siempre digo, este programa se puede hacer gracias a toda la gente que nos auspicia. Es un proyecto 100% independiente y a pulmón. No hay ninguna empresa grandísima atrás, no hay ningún canal, yo creo que ya debería haberlo, pero bueno, ahí seguimos dándole para adelante. Centro Universitario de Idiomas, con diploma oficial de la UBA, Hierbas del Oasis, la marca número 1 en dietéticas argentinas. Tengo acá Café Conmigo de Ruta Jardín, café nicaragüense, Gascón 1434. El buzo, mira, tengo un pañuelo afgano, este lo compré en Kabul, pero el buzo, que ya lo mostré en otro programa, es de Habibi, síganlos en Instagram, que está buenísima la ropa que hacen. Filmamos en los estudios de Muñeco, céntricos, cómodos, muy bien realmente, muy bien todo. Los mapas que se ven atrás son de Andes Mapas y las sillas en las que nos sentamos son el Yeite. Fíjate todo lo que es necesario para poder tener esta conversación, además del laburo de muchísima gente atrás de cámara. Me siento un poco como el líder del Partido Comunista Chino que tiene que organizar una gran estructura, bueno, salvando las distancias. Me gustaría para el próximo programa hablar directamente de algo que quedó ahí, pero que yo sé que es mucho más complejo y que mucha gente tal vez que nos escuchó, fanático de China, diría, no, pero para hablar de China en realidad tienen que hablar de esto. ¿Cómo no dijeron esto? ¿Cómo no dijeron lo otro? Hablar más de este comunismo chino que mucha gente dice, no, pero es capitalismo. Así que probablemente el próximo vamos a hablar de eso. Te vuelvo a agradecer por la charla, Francisco, y bueno, nos vemos en el teatro. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Y la verdad que estuviste muy mal en venir tan elegante y dejarme así, pero bueno, nada. Muchas gracias y acuérdense de suscribirse a este canal.